Bueno, hermanos, entremos entonces a la enseñanza de los 10 minutos con el tema el Evangelio. Hoy vamos a hacer un resumen de este tercer punto, ¿para qué es el Evangelio? Apenas son 15 incisos, vamos a tratar de que podamos cumplir con el tiempo. En el primer punto, el Evangelio es para agradar a Dios, que examina nuestros corazones. En 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Por ser hombres aprobados por Dios, decíamos que no tratamos de agradar a la gente, sino que lo que hacemos es tratar de agradar a Dios, quien nos confió el Evangelio. Dios es quien examina nuestros corazones. 2. El Evangelio es para que Dios nos llame y llegar a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesús. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios llamó al que estaba perdido en Cristo. Dios llamó al que estaba perdido sin Cristo para salvarle a través de la fe y darle parte en la gloria de su Hijo Jesucristo. 3. El Evangelio fue predicado a los que murieron para que vivan en espíritu según Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Decíamos que el creyente que ha muerto físicamente, realmente está vivo y triunfante en su espíritu para siempre o eternamente en la presencia de Dios. 4. El Evangelio es para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El propósito de predicar el Evangelio es para que todas las naciones de la tierra conozcan del Evangelio, conozcan de Cristo. Pero después que todo en todas partes sea predicado, viene el fin o consumación de este siglo. Eso tiene que ver en este versículo con el tiempo de la gran tribulación. 5. El Evangelio es para la salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La fe que salva es sobrenatural. Decíamos que es un don gratuito de Dios, que Dios mismo, Él mismo deposita y produce en el corazón de la persona para librarlo del castigo eterno. Con esa fe que Dios le regala a la persona escogida para salvación, es que puede creer en Cristo Jesús para ser salvo. 6. El Evangelio es para mostrarnos que Dios nos hace justos a través de la fe. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios hace justo a la persona a través de la fe en Cristo. ¿Qué es la justicia? Es el estado o condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios.
La manera, la justicia es el estado o condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. 7. El Evangelio es para que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios. Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El creyente anuncia el Evangelio con el fin de presentar ante Dios a los no judíos como ofrenda que le sea grata, santificada por el Espíritu Santo, o consagrada o apartada por el Espíritu Santo. 8. El Evangelio es para que los impíos, se arrepientan y crean en el Evangelio. Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigo que nos escucha en esta mañana, es hora de volverse a Dios, es decir, arrepiéntase y acepte con fe las buenas noticias. Eso es creer en Cristo Jesús. No dejes pasar la oferta de salvación de Dios que es ahora, que es hoy. 9. El Evangelio es para hacerlos firmes conforme a mi Evangelio. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dios fortalece al creyente con la buena noticia acerca de lo que es Jesucristo, como plan secreto que Él ha dado a conocer o revelado, puesto que estuvo oculto por mucho tiempo, dice la Biblia, por tiempos eternos. 10. El Evangelio es para el bien de los que creen. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Decíamos entonces que Dios nos hace entender por la Biblia su voluntad, como que el servicio o trabajo, lo que dice este versículo, el servicio o trabajo del creyente va enfocado a beneficiar a otros, producido y controlado por el Espíritu Santo. 11. El Evangelio es para que por el Evangelio engendre en Cristo Jesús a otros. Primera los Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El Evangelio es para que el que ha nacido de nuevo pueda engendrar en Cristo Jesús a otros que estaban en la misma condición que el que nació de nuevo. Otros que ya Dios tiene listos, preparados para recibir la fe de Dios y creer en su Hijo. 12. El Evangelio es para los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. En 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Decíamos entonces que el que anuncia el Evangelio, o sea, el que se dedica a tiempo completo a predicar la palabra de Dios, no solamente tiene que predicar a Cristo bajo el control del Espíritu Santo, sino también cumplir lo que Dios prescribe o instituye como principio. Decíamos que no es
un mandato que es orden, principio de Dios. 13. El Evangelio es para recibir la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar. Primera a los Corintios 9, 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, dice Dios a través del apóstol Pablo. La predicación que a usted se le hace acerca de Cristo es totalmente gratis, amigo que nos escucha en esta mañana. No le cuesta absolutamente nada. La persona que lo está atendiendo a usted tiene su recompensa y es un privilegio el hecho que le esté sirviendo. 14. El Evangelio es para participar de sus frutos que deja anunciar el Evangelio. Primera a los Corintios 9, 23. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. La meta de quien lo atiende a usted es glorificar a Dios y llevarle precisamente a usted a los pies de Cristo por amor al Evangelio, teniendo unión o asociación con las bendiciones o frutos que trae el Evangelio. Y como último, 15, el Evangelio es para mostrar que las demás naciones gentiles pueden participar en Cristo Jesús. Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Usted como gentil puede ser participante en común con los judíos que creen en Cristo. Estoy hablando con los que no han nacido de nuevo, con los amigos que están en esta mañana. Usted no es judío, usted es gentil. Precisamente, usted como gentil puede ser participante en común con los judíos que creen en Cristo Jesús. Son miembros del mismo cuerpo o copartícipes de la promesa, copartícipes de la promesa que Dios hizo en Cristo Jesús. Amigo, es un privilegio que Dios le está ofreciendo al hacerlo partícipe de esta misma promesa que Él le prometió al pueblo de Israel. Solamente falta que usted le crea a Dios, acepte a su Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador, como el Señor y Salvador de su vida. Espero que cada uno, tal vez de los que tomaron apuntes y todos puedan en sus casas estudiar estos versículos de lo que corresponde al Evangelio.